el eje temático en el que van a impartir sus conferencias, visiones y estrategias en los procesos en materia de familias. La magistrada doctora Nancy Giovanna Montano Mercado, actualmente magistrada, integrante de la tercera sala del primer circuito judicial del H Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, representante del tribunal en el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en la Comisión Interinstitucional para la Prevención, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación, el Comité Consultivo de Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Morelos y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La doctora Nancy también es egresada de nuestro programa de doctorado en Derecho y Globalización, con un trabajo relacionado con niños migrantes y familias migrantes. Muchas gracias, magistrada, que estás aquí presente. La doctora María Esther Brenes Villalobos, ella nos acompaña desde Costa Rica. Doctora, muchas gracias. La doctora es jueza coordinadora de justicia restaurativa familiar, es conciliadora judicial, facilitadora de prácticas restaurativas, docente de la Escuela Judicial y pues desde luego excelente amiga. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Un aplauso también fuerte, por favor. El psicólogo Rubén Alejandro Ballesteros Cotero, de México, que puedo decir, una persona a la que yo quiero mucho. Psicólogo, bienvenido, como todos los ponentes, como todos los conferencistas. Rubén Alejandro Ballesteros Coteros cursa actualmente su maestría en el Centro de Psicoterapia Cognitiva, con sede en el estado de Puebla. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, imparte la cátedra precisamente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el año 2013, del año 2016 a 2022, secretario de docencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde caminamos 4 años juntos al estar yo frente a la dirección. Muchas gracias, psicólogo, por todo tu apoyo. Es el creador y coordina actualmente el programa para la atención de la salud mental a estudiantes de educación superior, que sigue vigente y actualmente divulga temas de salud mental en instituciones y medios de comunicación públicos y privados en el estado de Morelos. Les dejo el uso de la voz. Entonces, como vamos precisamente aquí en el programa, magistrada doctora Nancy Giovanna Montero Mercado, pues le diré a ella que tiene 20 minutos, pero ojalá y puedan ser unos 16, 17 minutos. Muchas gracias, magistrada. Primeramente, agradezco al doctor Oliva por la invitación a este congreso, así como al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, del cual formo parte, y decirles para efectos de audio y video que todo lo mencionado en la presente ponencia es responsabilidad de la voz y no del Tribunal Superior de Justicia. ¿Me apoyarían con la presentación, por favor? Trataré de ser lo más breve posible. El tema es protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en las actuaciones judiciales en la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, como la mayoría ya sabemos, en México se hizo una reforma para crear un nuevo Código Procesal Civil y Familiar. Esta reforma se publicó el 7 de junio de 2023, supongo que ya lo vieron en otras ponencias, nada más es a efectos de repaso, y que entra en un periodo de vacatio legis de 4 años, estableciendo como plazo máximo para su adopción por parte del gobierno y de las 32 entidades federativas el 1 de abril de 2027. No obstante, no sé si ya lo comentaron, pero tenemos una problemática sobre la entrada en vigor de este código, porque nos dice que va a entrar en abril del 27, pero la reforma judicial nos dice que el cambio total de jueces y magistrados local y federal será a más tardar en la elección de junio de 2027. Luego entonces, en los estados en los que no se ha llevado a cabo esta reforma y únicamente se hizo el cambio de juzgadores federales, pero no así de los locales, tenemos la disyuntiva de entonces ¿a qué juzgadores voy a capacitar? Porque si el código entra en abril de 2027 y los jueces del tribunal salen en agosto de 2027 y entran en funciones los nuevos electos por elección popular el 1 de septiembre, entonces es un tema bastante complicado porque ellos únicamente van a tener meses para aplicar esta reforma, pero lo preocupante es los jueces que van a llegar. ¿De dónde van a tomar esa capacitación? ¿De dónde van a tomar esa experiencia? ¿Y cómo vamos a implementar este tipo de reformas?
cambies a la tercera, por favor. Gracias. Específicamente en esta reforma se establece la protección a niñas, niños y adolescentes en actuaciones judiciales, priorizando su interés superior, el derecho a ser escuchados, participar activamente y garantizando su protección contra cualquier daño o abuso. Enseguida vamos a ver a más detalle cada uno de estos. Se establecen mecanismos para asegurar su opinión, se impulsan procedimientos más ágiles y se crean herramientas específicas para su protección. Punto importante, no es que no protegiéramos a estas niñas, niños y adolescentes en las actuaciones judiciales, es que se hacía al arbitrio de cada juzgador porque no existe un protocolo que nos diga exactamente cómo se tiene que llevar esta actuación. Si bien es cierto en materia penal, en algunos estados se hace a través de la Cámara de Jueces, en algunos no. Si bien es cierto, también nos dice que debe estar un psicólogo cuando estos niños sean testigos o sea tomada su declaración, tampoco nos dice específicamente cómo se debe llevar esta declaración y entonces es al arbitrio del juzgador porque el psicólogo o psicóloga presente le puede realizar preguntas, el Ministerio Público que es la representación social y el juzgador o el magistrado en segunda instancia también le pueden realizar preguntas a estas niñas, niños y adolescentes, pero en base al arbitrio. Muchas veces nos ha tocado adolescentes que tienen algún problema mental o alguna discapacidad y entonces nosotros mismos tenemos que ver cómo realizarle estas preguntas. O sea, nosotros tenemos que adecuar la pregunta a que la niña, el niño o la adolescente pueda entenderlo de una mejor manera sin que se vea menoscabado en su personalidad, sin que se sienta mal, porque muchas veces esto también influye en el testimonio de estas niñas, niños y adolescentes. Ahora sí, específicamente los principales aspectos de protección de estos niños, niños y adolescentes, el interés superior de la niñez. Ya lo mencionaron en la anterior mesa, este interés es la autoridad jurisdiccional debe actuar y resolver con base a este principio rector, el cual prevalece en cualquier decisión que afecta a niñas, niños y adolescentes, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de los que México es parte. ¿Qué nos dice el artículo primero constitucional? En cuanto al principio pro persona, es cualquier norma que beneficie el mayor interés de la persona. El artículo cuarto nos habla del interés superior de la niñez, pero específicamente en esta reforma nos dice, no solo lo debes de tomar en cuenta, debe ser primordial al momento de dictar tus resoluciones y durante todo el procedimiento. A veces pasa que, no sé, un ejemplo de juicio de guardia y custodia. Tenemos dos menores, puede ser una niña y un adolescente, o dos adolescentes, o una niña y un niño. Pero cada uno de ellos está con uno de los padres. Ejemplo, la niña con la mamá y la adolescente con el papá. Y entonces al momento de resolver, ambos padres nos piden la aplicación del interés superior de la niñez. Ajá, aplico ese interés, pero lo tengo que aplicar para ambas partes, porque ambas partes tienen a una niña, un niño o a un adolescente. Y entonces ahí hay una ponderación de derechos, porque sí aplico el principio, pero lo aplico en el caso concreto, en lo que beneficie tanto a la niña, al adolescente o al niño. Bueno, antes de eso, respecto al interés superior, si bien es cierto no tenemos una obligación dentro de la ley orgánica que diga que tenemos que resolver con este interés, la propia Constitución nos obliga, los propios tratados internacionales y los propios convenios firmados por el Estado mexicano. Luego entonces nosotros a nuestro arbitrio aplicamos este interés y se ve plasmado en las resoluciones. Incluso en el Tribunal Superior de Justicia pueden encontrar un apartado de sentencias dictadas con interés superior de la niñez, con perspectiva de género, con perspectiva de adulto mayor, con perspectiva de personas de discapacidad e incluso más allá también hay sentencias de lectura fácil. Las sentencias de lectura fácil es para niñas, niños y adolescentes, también para personas con discapacidad o que tengan algún problema de interpretación de la norma. Pero insisto, esto es al arbitrio del juzgador. Les puedo decir que personalmente en segunda instancia, si lo aplicamos, se dicta la resolución y de manera conjunta está la sentencia en lectura fácil y tratándose de estas sentencias siempre se notifica de manera personal
a la parte interesada para asegurarnos que esa sentencia realmente pueda llegar a la niña o pueda llegar a la persona que lo necesita y no se lo quede solo el abogado o representante. El siguiente, derecho a ser escuchados y participar. Esto se relaciona con lo que les decía de cuando escuchamos su testimonio. Se reconoce explícitamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar en los procedimientos judiciales, a expresar su opinión, a ser escuchados y a que sus puntos de vista sean tomados en cuenta en función de su edad y madurez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado protocolos para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia que guían esta práctica. Punto importante, si bien es cierto, la Corte ha dictado estos protocolos, únicamente son orientativos y depende de cada juzgador el cómo lo aplico, en qué casos lo aplico y bajo qué criterio específico aplico esta parte del interés superior. Siguiente, la no revictimización. Las actuaciones judiciales deben adecuar sus mecanismos para evitar la revictimización de niños y adolescentes cuando intervienen como víctimas o testigos en algún procedimiento. ¿Qué hacemos con esto para la no revictimización? Cuando una niña, niño o adolescente declara en un procedimiento judicial, siempre se hace videograbación de esa declaración para que así, si hay un juicio de amparo, si hay un recurso de segunda instancia, nosotros podamos acudir a esas videograbaciones en lugar de volver a entrevistar a estas niñas, niños y adolescentes y así evitamos esa revictimización. Únicamente nos vamos a la parte de audio y video, a excepción de que ya haya pasado un tiempo considerable y la propia adolescente o el propio niño solicite declarar, porque también nos ha pasado en juicios de guardia y custodia donde, no obstante, ya es segunda instancia, ellos mismos solicitan ser escuchados. Cuando esa solicitud de ellos siempre se debe realizar. Siguiente, accesibilidad y lenguaje adecuado. Se deben adecuar las actuaciones a las circunstancias de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, utilizando formatos alternativos y un lenguaje incluyente, no discriminatorio y comprensible para niñas, niños y adolescentes. Aquí entra la parte que les decía de las sentencias de lectura fácil. Si bien como juzgador debemos tomar un lenguaje adecuado para ellos y que sea accesible y entendible para su nivel educativo o instrucción académica, también podemos dictar estas sentencias de lectura fácil y les decía, cuando se dictan ellas, no obstante no hayan señalado domicilio procesal o cualquier otra cosa, siempre ordenamos la notificación personal para que realmente llegue a estas niñas, estos adolescentes o a estas personas que así lo requieran. La siguiente, representación jurídica adecuada. Se garantiza una adecuada intermediación adulta para asegurar que los derechos de niñas, niñas y adolescentes no sean restringidos o conculcados a través de sus padres, representantes legales o figuras de asistencia adecuadas, siempre bajo la supervisión judicial. En realidad, esta representación jurídica adecuada siempre ha existido, la diferencia es que ahora el juzgador debe asegurarse que realmente se esté llevando esta representación porque pasamos de un sistema tradicional escrito a un sistema oral. Y en el sistema oral, todos los juzgadores, si detectamos que alguno de los abogados de cualquiera de las partes no conoce esas técnicas, no conoce el procedimiento, podemos solicitar que abandone la audiencia y designarle un nuevo defensor o un nuevo asesor en su caso. Siguiente, privacidad y protección de datos personales. Se refuerza el derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales e imagen en cualquier medio de comunicación o registro judicial. Eso también se venía realizando bajo la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, pero en esta reforma únicamente se refuerza ese derecho para que los juzgadores efectivamente se aseguren de la protección de estos datos personales de niñas, niños y adolescentes. Esta es la segunda parte de la exposición, el llamado artículo 666. En todo momento, las partes deberán contar con una defensa técnica, efectiva y tratándose de asuntos que afecten derechos de la infancia, además la defensa será especializada. Para el caso de que alguna o ambas partes acudan sin ella, la autoridad jurisdiccional solicitará de inmediato la intervención de la Defensoría Pública, quien de manera gratuita asistirá a quien lo requiera y para el caso de que la designación se realice en el momento del desahogo de alguna audiencia, la autoridad jurisdiccional podrá diferirla por una única ocasión, fijándose nuevo día y hora dentro de los 10 días hábiles siguientes. Es decir, aquí entra la parte de la especialización. No solo bastará con ser licenciado en Derecho o ser abogado,
sino que tendrán que ser especializados en asuntos de niñas, niños y adolescentes. En el estado de Morelos esto ya funciona en el sistema de justicia para adolescentes en materia penal, es decir, que cuando alguien va a litigar ante el tribunal de adolescentes, no solo basta que enseñe su cédula de licenciado en Derecho, sino que debe contar con una certificación para poder litigar ante este sistema. En algunos otros estados basta con que bajo protesta de decir verdad, el abogado diga yo tengo la especialización, pero aquí no, aquí necesitan acreditarlo y si no, no pueden litigar en este procedimiento. En esta parte se hace referencia precisamente al uso de las convenciones y tratados de los que México es parte, porque su implementación… Un segundo. Porque su implementación requiere de conocimiento exhaustivo de sus textos y de una preparación técnica, y esta especialización no solo es necesario para jueces y magistrados, sino también para los demás operadores jurídicos, incluidos los abogados postulantes. Lo que les decía hace rato, nosotros como juzgadores nos preparamos, nos especializamos, pero los abogados postulantes, cuando llegue esta reforma, van a tener que contar con la especialización para poder llevar a cabo estos procedimientos. Quienes tengan la cédula de licenciado en Derecho no bastará para litigar procedimientos que involucren niñas, niños y adolescentes, por lo menos en el estado de Morelos, y ya dependerá de cada estado cómo va a ser la acreditación, pero también será a nivel nacional. Y entonces surge la interrogante más preocupante para los juzgadores y para los abogados postulantes. Sobre la defensa especializada, ¿será suficiente la formación académica en Derecho para alcanzar esta especialización? ¿O qué entidades deberán encargarse de proporcionar y reconocer la formación especializada? ¿Por qué esta pregunta? Porque la reforma no lo dice. La reforma no dice si a los abogados postulantes los va a certificar el Tribunal Superior de Justicia, los va a certificar una unidad académica, la Universidad Estatal, Gobierno del Estado. No lo dice en absoluto. Esto dependerá ya de nuestro poder legislativo para ver cómo adecua esta parte, o tal vez quede a criterio de los juzgadores, si nada más van a decir tengo la especialidad porque tomé un curso, porque tomé un diplomado, o realmente se va a querer una especialidad reconocida con nivel académico. Todo dependerá cómo se vaya desarrollando. Me voy a apurar porque me dijeron que ya 5 minutos. Dicha especialización tiene la finalidad de obtener un sello de garantía que confirme que el abogado que tenga un asunto nacional o internacional en el que estén involucrados niñas, niños y adolescentes maneja adecuadamente la documentación y procedimientos nacionales y supranacionales, promoviendo la armonización de procesos en lugar de entorpecerlos. Esta parte es importante porque así como tenemos procedimientos locales, también tenemos procedimientos internacionales, como es la restitución de menores. Me voy a saltar la parte de la materia internacional para terminar esto. La implementación de una defensa especializada en la materia familiar y especial en cuestiones relacionadas con menores, aquí serían niños, niñas y adolescentes, surge como una necesidad imperativa, tal como lo refiere el artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estas disposiciones subrayan la regulación de solicitudes de restitución internacional y procedimientos de adopción, involucrando partes extranjeras o residentes en el extranjero respectivamente, dentro de los marcos establecidos por tratados internacionales. La parte que les decía, no obstante se requiere para procedimientos nacionales, en caso de restitución o cualquier procedimiento internacional que involucre a niñas, niños y adolescentes, se va a requerir esta especialización. Y sería todo. Muchas gracias. Mis felicitaciones, hizo un esfuerzo muy grande. Yo voy a pedirle a Sofía más bien que no ponga mi presentación. Voy a obviar la presentación porque creo que en este momento es más apropiado que yo les cuente una historia, un cuento corto. Eso voy a contar y voy a tratar de cumplir con el tiempo que el doctor nos ha solicitado. Primero, hacer mías todos los agradecimientos que citaron, desde Jenny, que me encantó, que citó a las personas que cuidaron cada detalle, hasta de la decoración, hasta las autoridades de la universidad, de la ciudad, que nos hicieron esto posible. Sin duda alguna no puedo omitir, a pesar de que sea en un tiempo corto, la inspiración y la invitación del doctor
Oliva y de Diego, que fueron quienes tramaron en el caso nuestro estar acá desde Costa Rica, disfrutando de la primavera eterna, nos decían, ¿verdad?, para reconocer acá en Cuernavaca. También hago mías las palabras de quienes han agradecido a las personas del comité, que sé que han pasado noches enteras y madrugadas trabajando para que estemos acá. Igualmente quiero agradecer a estudiantes, a las personas que nos siguen en redes sociales y sin duda alguna a quienes estamos como ponentes, disfrutando de compartir nuestro conocimiento, porque es trabajo en equipo, como decimos en Guías y Scout, porque de las pasiones de mi vida es ser guía y scout. Y bien, yo era la guardadora de leyendas en Guías y Scout, así que mi cuento funciona de esta forma. Creo que lo que tenemos en común las personas que estamos aquí, que amamos el derecho de familia, es porque nos hemos hecho muchas preguntas. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en un código de procedimientos civiles? ¿Por qué me tienen esta camisa de fuerza que no me permite atender este conflicto de características tan especiales de la forma adecuada? Bien, esa pregunta estoy segura que todas y todos nos las hemos hecho en muchas ocasiones. En Costa Rica, dichosamente, fuimos rebeldes y dijimos no más en el Código de Procedimientos Civiles, vamos a tener un Código Procesal de Familia. Y efectivamente se pudo hacer, liderados por don Diego, muchos esfuerzos, muchas reuniones, sesiones de trabajo, no sé exactamente cuántos años se tardó, pero fueron muchos, casi una década, Diego. Y finalmente lo tuvimos. Tal vez no era la obra maestra que queríamos en cuanto al operativo, porque en el camino hubo muchos obstáculos. Queríamos defensa pública para todas las personas, queríamos, tantas ilusiones tuvimos y por cuestiones políticas se fueron recortando. Entonces empezamos con lo que teníamos y dijimos valientemente, aquí vamos. Pero eso suscitó que los opositores de que empezara esto nos advirtieran que había cuestiones operativas que sí o sí se tenían que reformar. Entonces, inicia el Código Procesal el 1 de octubre del 2024 y a un mes ya teníamos otros equipos de personas que proponer una reforma a algunos artículos. Y entonces yo me encuentro entre quienes estuvimos ahí preguntándonos por qué y para qué, porque había dos normas en particular que permitían la conciliación en asuntos de violencia doméstica. Quienes siguen esta materia sabrán que esta figura no es la mejor alternativa para esas circunstancias. Desde hacía muchos años también, quizás un par de décadas, yo me había preguntado, ¿por qué el derecho solo es adversarial en el Poder Judicial? ¿Por qué no hay otras posibilidades? Y tuve la dicha de que me invitaran a formarme como conciliadora judicial allá por el año 96. Muchos de los que están aquí ni siquiera habían nacido, pero sí, en ese momento nos formamos. Tuve la dicha de estar con Diego en ese primer grupo de jueces y juezas conciliadoras. Bien, continúa la historia, continúan los porqués y resulta que tengo la oportunidad de capacitarme en círculos de paz. Eso fue hace aproximadamente unos 12 años. Y entonces me pregunto, ¿y por qué si en Costa Rica tenemos una ley de justicia, de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, no se pueden implementar prácticas restaurativas? Bueno, pues hice la gestión ante dos comisiones, valiente, como son todas y todos aquí, soñadores, soñadoras, pero además creadores y creadoras, que llevamos hasta las últimas consecuencias nuestros sueños para hacerlos realidad y sobre todo para dar respuesta a algo que ustedes y yo hemos escuchado estos 2 días, la resolución del conflicto. Y yo me preguntaba, ¿cuántas de las sentencias que dictamos las personas juzgadoras realmente se ejecutan? ¿Cuántas se llevan a esa fase de ejecución, salvo los divorcios que de oficio se comunican al registro? Bien pocos.
Había incluso sentencias que no se podían inscribir en el registro de la propiedad porque las decisiones que se tomaban eran contrarias a limitaciones de la propiedad que había por allí. Bien, con esta pregunta, algunas personas dieron la oportunidad y se creó la justicia restaurativa familiar, que no es otra cosa que administrar justicia de una forma más amplia, más integral. Ya no es la persona juzgadora la que toma la decisión por las partes, sino la que facilita el diálogo y a través de valores y lineamientos que se van a asumir con las partes, van a tomarse las decisiones por consenso. Sí, suena raro, pero creo que hay que hacer un ejercicio muy grande de humildad y entender que el derecho como producto social del patriarcado ha disfrutado de que las personas juzgadoras, incluso peritos y peritas en psicología y trabajo social, creamos que tenemos la última palabra y que podemos imponerle a las personas la respuesta que nosotros hemos construido. Entonces, si nos revestimos de una perspectiva de género y derechos humanos en el análisis del procedimiento que se ha escogido hasta el día de hoy como el ideal, podríamos estar en una seria disyuntiva de que no estamos logrando resolver el conflicto social y sobre todo imponiendo sentencias que en muchas ocasiones no se pueden implementar. Sentencias que no se ajustan a la realidad de las partes y que en cambio construidas por ellas, obviamente con la garantía de litigantes que estén allí para hacerles saber que aquel acuerdo sí va por buen camino, que es viable, que no choca con la normativa, que no es ilícito, porque nos podemos volver muy creativos, ¿cierto? Y creativas. Entonces, es una nueva metodología de administrar justicia, una nueva metodología que nos va a permitir respetar a la persona humana, como dice nuestro Código Procesal de Familia, invocando que esa persona sí tiene capacidad de pensar, de decidir y además de dejarse orientar para ampliar su panorama respecto de lo que es viable para resolver su situación. Y entonces sí que sí, esas sentencias serán ejecutables porque fueron creadas por las mismas partes. Y también advertía yo, hasta no se van a poder quejar de corrupción por la decisión que tomamos las personas juzgadoras, porque son ellas quienes van a decidir al respecto. En todo caso, esto está como una alternativa más, desde luego el derecho como producto social para ser modificado, ya lo hemos dicho aquí, el hecho social va adelante, el derecho va muy lento atrás, así que en Costa Rica a partir de este año ya se tomó la decisión de utilizar el círculo restaurativo familiar como opción para resolver los conflictos. Se ha capacitado en este momento a 34 personas juzgadoras a lo largo y ancho de nuestro país, que es un país pequeño. Imagínense que apenas alcanzamos los 5 millones de personas para que ustedes hagan las relaciones entre la población que tiene México, porque de pronto cuando decimos cifras, ¿verdad?, que nos presentaban temprano, Mayra y Cintia, creen ustedes, puedan creer que son cifras muy pequeñas, pero es que somos un país bien pequeño, para nosotros eso es muy representativo. Y dentro de estas personas facilitadoras de círculos restaurativos, hoy se encuentran aquí dos de ellas, Silvia Barrantes y Mayrita, que van a ser mis predecesoras en el caso de Silvia. Yo dichosamente me jubilo ahora en diciembre, así que hoy es mi última participación, de verdad. Espero eso sí no perderme, los veo en Guatemala. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y todas. Estoy honrado de tener la oportunidad justamente de compartir en este momento información que si bien voy a dar o a brindar desde el campo de la psicología, pues es sumamente importante también para el trabajo que realizan todas y todos ustedes como profesionales también del derecho. Entonces, un poco la ponencia que voy a compartir con ustedes está enmarcada en función de la visión adultocentrista en algunos de los procesos familiares desde las pantallas que inciden justamente en la invisibilización de las infancias. Entonces, si me lo permiten, me gustaría ir como compartiendo la presentación con ustedes y hablar estando de pie.
Bien, voy a comentarlo así y igual, si surgen eventualidades, pues igual, ustedes pueden ir. No, está aquí en línea, no pasa nada, no pasa nada. Pues para empezar, a mí me gustaría reflexionar un poco sobre el contenido que vemos en muchas ocasiones a través de estos medios de comunicación, como puede ser la televisión, pero como también hoy en día son las pantallas digitales, ¿no? A través de los contenidos justamente que se comparten a través de redes sociales. Y es que en ese sentido, tanto la televisión como los contenidos que actualmente se comparten en redes sociales han tenido la función a lo largo del tiempo como una especie de agente de socialización, es decir, a través de las pantallas, a través de la televisión, a través de estos contenidos creativos que se generan y se comparten, prácticamente cumplen más bien con la función de educar a las personas, de mentalizar a las personas, de darles como una noción para que pueda servir como para que ellos entiendan la realidad social a la cual se enfrentan, ¿sí? En ese sentido, la televisión, al menos en nuestro país, durante mucho tiempo, ha sido una de las instituciones, si es que se le puede llamar así, que se han encargado de educar a las personas, ¿sí? Y educar a las personas, estoy hablando desde una cuestión extremadamente indirecta, ¿sí? Es decir, la gente cuando consume contenido televisivo, cuando consume información a través de las redes sociales, está de manera involuntaria e inconsciente, ¿sí? Recibiendo información que al final de cuentas va a funcionar como una especie de bagaje que va a utilizar en el momento en que tenga que relacionarse con las demás personas. Entonces, en ese sentido, es muy importante el repensar cuáles son los tipos de contenidos que el día de hoy se transmiten a través de televisión abierta, pero también cuáles son los contenidos que se transmiten a través de las redes sociales. Si bien nosotros también pudiéramos pensar que la información que se transmite en redes sociales va orientada únicamente a adolescentes, adultos, ¿sí? Personas de la tercera edad, la realidad es que prácticamente en nuestro país cada vez hay más niños, niñas que tienen acceso a estas pantallas y a los contenidos que pueden consultar a través del Internet desde edades cada vez más tempranas. Entonces, traía un poco de estadísticas para platicarles un poco sobre cuál es la prevalencia del consumo de televisión en México. Prácticamente el 92% de la población total de nuestro país cuenta con un aparato televisivo, el cual enciende y del cual consume información. Si hablamos, por ejemplo, también del Internet, el 65.8% de los hogares mexicanos cuenta con Internet y de estas personas que cuentan con Internet, la mayoría utiliza smartphones, ¿no? El 92%. Y prácticamente, para que ustedes vean si es importante o no hablar sobre el tiempo que la gente pasa en las redes sociales, en la televisión o en las pantallas, pues más o menos en promedio, los adolescentes están pasando frente a las pantallas de 5 a 7 horas, mientras las personas adultas están pasando entre 6 y 9 horas diarias. 6 y 9 horas diarias que están en constante interacción con esta información que revisan a través de la pantalla y que muchas veces de manera indirecta va formando ideas, conceptos, prejuicios en las personas que más tarde se van a convertir en acciones. Por eso es importante prestar atención a esto. Ahora, ¿qué es lo que encontramos regularmente en la televisión? ¿Qué es lo que regularmente encontramos en las pantallas? Bueno, que todo el contenido que se comparte a través de estos medios tiene una finalidad. Y es que desde siempre han sido utilizados como mecanismos justamente para la construcción de la ideología en las personas, ¿sí? Y así como la televisión, así como el Internet ha servido para poder desarrollar habilidades en las personas, compartir información, ¿sí? Ha sido también una herramienta utilizada para moldear justamente opiniones, para moldear también corrientes políticas, para moldear también formas de pensar acerca de lo que pasa en el mundo, ¿sí? En la realidad social. En ese sentido, la televisión, las pantallas, los contenidos creativos tienen la finalidad justamente de tratar de seleccionar ciertos aspectos de la realidad que se quieren dar a conocer para, por así decirlo, como encuadrarlos, ¿sí? Llevando a las personas a prestar toda nuestra atención a ciertas cosas que en ese sentido le interesan a una mayoría y ocultar información que también de alguna forma perjudica a algunas de las mayorías. Entonces, todos los contenidos televisivos siempre van orientados a que las personas veamos o notemos un tema en particular, pero también omitamos otras cosas, ¿sí? A ocultar, exactamente.
De igual forma, es importante notar que los medios de comunicación, como unos medios a través de los cuales se difunden ideologías, siempre traen establecidas agendas, ¿sí? Cuando me refiero a estas agendas, me refiero a que muchas veces las personas que controlan estos medios deciden justamente qué tipo de información quieren compartir y justamente con qué propósito. Porque al final de cuentas, estos medios de comunicación van a ser los que van a empezar a moldear justamente la visión de las personas en función de determinado aspecto de la realidad social. Y por último, no menos importante, es que a través justamente de estos contenidos televisivos, a través de estos contenidos que se comparten en redes sociales, las personas vamos interiorizando y normalizando ciertas cosas que suceden en la sociedad, ¿sí? Es decir, a través de estos medios de comunicación, a través del contenido también que se difunde a través de ellos, se van construyendo en las personas que consumimos esos contenidos diferentes ideas, ¿sí? Acerca del mundo, acerca de la sociedad, acerca de las relaciones. En este caso, en una gran mayoría de los contenidos televisivos que incluso hoy, 2025, siguen vigentes en nuestras pantallas, ¿sí? Pues muchas veces lo que se refuerzan son estereotipos de género, estas construcciones sociales orientadas a dictar cómo debe comportarse un hombre y cómo debe comportarse una mujer para ser considerado ante los demás hombre o mujer, ¿sí? De igual forma, a través de estos contenidos en las pantallas, hoy en día se muestra una idea clara de, o se estigmatiza, por ejemplo, la clase social, ¿sí? En muchos de nuestros contenidos televisivos en nuestro país, ¿sí? En ocasiones la pobreza, las situaciones de pobreza en las cuales viven las personas tienen dos caminos, o son extremadamente romantizadas o son extremadamente ridiculizadas, ¿sí? Por otra parte, en el caso también de la clase social, pues esta riqueza muchas veces se vende como un estilo de vida de élite que representa comodidad absoluta en donde las cosas desagradables no suceden, ¿sí? Y en este caso, así como la televisión y los contenidos creativos han incidido en todos estos estereotipos de género, todos estos estereotipos también con base en la clase social, pues las infancias y las adolescencias no iban a exentarse, ¿sí? Entonces, hoy en día, muchos de los contenidos televisivos también van orientados a formar una idea muy equivocada de las infancias y de las adolescencias, ¿sí? Y justamente un poco mi intervención va sobre esa parte, que actualmente en los medios de comunicación todavía sigue existiendo una visión extremadamente adultocentrista de las situaciones que vivimos las personas. Es decir, cuando me refiero a una concepción muy adultocentrista, me refiero a este sistema de creencias que tenemos las personas. Creencias, ojo, y no nada más ideas, sino creencias y prácticas que tenemos las personas con relación a las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Este adultocentrismo consiste en este sistema de creencias y prácticas que tienden a reconocer las necesidades, los derechos y las perspectivas de las personas adultas y prácticamente invisibilizar las necesidades, los derechos de las niñas, niños y de los adolescentes. Y esto es terrible. ¿Por qué? Porque hoy en día, si ese es el mensaje de un medio que posibilita que estas ideas, estos discursos lleguen a tanta gente, la televisión y los contenidos creativos también a partir de Internet están formando la manera en que las personas entendemos la realidad. Y tristemente, en 2025, pareciera que nuevamente el mensaje es lo que pasa con niños, niñas y adolescentes, pues es de niños, niñas y adolescentes. Son cosas que los adultos no tendríamos que estar viendo, ¿no? Otra vez, todos en ese sentido, todas las personas desde nuestro lugar de privilegio como adultos, como personas adultas. Y justamente estas prácticas que son difundidas a través del contenido televisivo, que pudiéramos decir, bueno, pero el adultocentrista es un conjunto de creencias, sí, pero es un conjunto de creencias que el día de mañana se va a convertir en una práctica. Es decir, son ideas que el día de mañana se van a materializar justamente a través de acciones con las personas en las que nos desenvolvemos. ¿Y cuáles son entonces las consecuencias que puede tener toda esta ideología adultocentrista a través de los medios de comunicación? Que los adultos, que las personas adultas, creamos justamente que los niños no son personas con derechos, que lo que piensan los niños, las niñas, los adolescentes no importa, ¿sí? Que son personas que no pueden decidir, que son personas que no tienen criterio, que son personas que tienen derecho, pero bueno, para eso estamos los adultos, ¿sí? Entonces, esta ideología se traduce justamente en condiciones de discriminación por edad, es decir, actos diferenciados por el simple hecho de
es menor de edad, ¿sí? Se va también a traducir en una constante invisibilización y estado de vulnerabilidad. Y todas estas que he mencionado hasta ahora son aspectos que representan maltrato hacia niñas y adolescentes, ¿sí? Y muchos de mis alumnos me dicen, oye, pero ¿a poco eso es maltrato? Por supuesto que es maltrato, ¿sí? El tema es que todavía vivimos como en este paradigma en donde el maltrato únicamente es entendido como un golpe o un insulto. Y hay cosas que se hacen de manera indirecta y que no son necesariamente un golpe o un insulto y que marcan de manera definitiva la vida de las personas, ¿sí? Entonces, es importante un poco mencionar esto. En cuanto a nuestro sistema social de nuestro país, pues bueno, traía yo algunos ejemplos muy específicos de programas que en la barra televisiva pues ocupan también espacios como bien interesantes en el sentido de en que son programas que acaparan horarios en donde la mayoría de la gente sí, de alguna forma, está observando la televisión, o también contenidos que se transmiten a través de aplicaciones que también tienen una alta incidencia entre los hábitos de consumo de los adolescentes, niños y niñas. Y son algunos ejemplos como hay un programa que se llama Como dice el dicho, que es de una cadena importante en nuestro país que es Televisa, un programa en donde supuestamente capítulo a capítulo se toma un dicho popular y se lleva a la pantalla a través de varias situaciones. Y si bien como que intenta hacer un programa de conciencia social, la realidad es que termina compartiendo y reproduciendo muchos de los estereotipos y muchas de las violencias que justamente afectan a niños y niñas y adolescentes. Y esto no nada más pasa en nuestro país, sino también pasa a nivel internacional. Por ejemplo, voy a citar puntualmente dos películas, ¿sí? Harry Potter, ¿han visto Harry Potter? ¿Sí? Pues Harry Potter también ahí trae una historia medio truculenta en donde es un niño, ¿no? En la primera película, es un niño que queda al cuidado de sus tíos, ¿sí? Y pues en la casa de sus tíos vive un montón de maltrato, vive un montón de violencias. En determinado momento llega a una edad en la que tiene que ir a la escuela de magia y en la escuela de magia se entiende que es libre y va a tener a lo mejor más libertades, pero de nueva cuenta cae en un sistema que prácticamente invalida y limita los derechos de los niños, ¿no? Y aquí algo que me llama la atención de manera particular es que incluso uno de los primeros temas que toca la película de Harry Potter es que justamente Harry Potter, si bien sabe que tiene una familia, no sabe quién es su familia, ¿sí? Se le oculta. Y muchas veces también en nuestra sociedad se piensa que hay ciertos temas o hay ciertas situaciones que a los niños se les tiene que ocultar. Pero nosotras sabemos que hoy en día uno de los derechos de los niños es también el derecho a la verdad, ¿sí? Entonces, vean de nueva cuenta cómo a través incluso de todas estas producciones cinematográficas muchas veces se siguen perpetrando este tipo de violencias y se siguen invisibilizando este tipo de condiciones. Y bueno, traía más, ¿no? Traigo también el ejemplo de La Rosa de Guadalupe, que también es un formato televisivo, ¿no? Tengo también el ejemplo de una serie que se llama Vecinos, también en televisión abierta, y yo sé que probablemente a lo mejor estoy diciendo estos nombres y lo que la gente a veces piensa es como de, ay, pues no, obviamente nosotros no vemos eso, ¿sí? Ojo, hablamos también y nos posicionamos desde nuestro privilegio, porque en realidad el hecho de que nosotros no lo veamos no significa que las demás personas no lo vean. Y si ustedes van a un contexto social más diverso, vamos a darnos cuenta que son los programas con los que muchas veces la gente se entretiene, ¿sí? Absoluto, ¿no? Absoluto. Entonces, ¿cuál es el impacto social de este tipo de programas que perpetúan este tipo de ideologías? Vuelvo a lo mismo, la normalización de la invalidación infantil, la invalidación de niñas, niños y adolescentes, el refuerzo de esta imagen del niño, la niña y el adolescente desde un rol pasivo, ¿no? Desde una cuestión incluso cognitiva y emocional limitada, ¿no? Que siempre requiere de la asistencia de un adulto y que muchas veces lo que piensa un niño pues no es razón suficiente, porque para eso están sus papás, ¿no? O sus cuidadores. Entonces, el impacto social muchas veces de estos programas, de estos mensajes que se envían a través de los programas, pues son justamente la justificación y el maltrato hacia las infancias. Y por eso es importante también cuestionar muchas veces lo que las personas consumimos, ¿sí?
Ahora, van a decirme, bueno, pero eso nada más pasa en la televisión, pero es que justamente ya lo vimos, es que lo que pasa en la televisión también va a tener una repercusión en el sistema ideológico de las personas. Y entonces, muchas veces, esto que viste en la televisión, en la vida real, sale de la pantalla. Y voy a compartir algunas cifras oficiales que nos da el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de nuestro país en 2023, en donde, por ejemplo, en algunos de los casos de los procesos judiciales con niños, niñas y adolescentes, solamente el 28%, ¿sí? Solamente el 28%, los niños y niñas adolescentes fueron consultados en procesos de custodia, ¿sí? O sea, solo el 28%. Otra cifra es que dentro de los procesos judiciales, solamente el 52% de los juzgados familiares no cuentan con salas amigables para entrevistar a niños y niñas y adolescentes. Y ese también es un aspecto fundamental, porque en el sentido de la entrevista, muchas veces la persona va a poder abrirse o va a poder sincerarse cuando existan justamente las condiciones para que pueda hacerlo, ¿sí? Y de repente es algo que la gente obvia, ¿no? Y pues nada más es una entrevista, una silla y un papel y ya, ¿no? Pero no sabemos muchas veces lo que representa quizá para el niño o las necesidades que tengan niños y niñas y adolescentes, ¿sí? Y la otra parte, el 65% de las personas que estuvieron atravesando estos procesos judiciales, niños, niñas y adolescentes, únicamente en un 65% se usó un lenguaje que fuera justamente claro y que se ajustara justamente a la capacidad cognitiva del niño, de la niña, del adolescente para poder entender los términos de la sentencia, ¿sí? Eso de alguna forma es un reto tremendo porque si bien lo que hemos estado escuchando es que existen muchos avances, de que existen muchas tendencias, de que existen muchas leyes, protocolos, la realidad es que las cifras lo que nos advierten es que sigue faltando algo. Y ojo, yo no creo que eso que haga falta tenga que ver con capacitación o tenga que ver con conocimientos o que tenga que ver con falta de cursos. Yo aquí creo específicamente que tiene que ver más bien con una cuestión de conciencia y sensibilidad a nivel personal, ¿sí? O sea, leyes hay, protocolos hay. Lo que en ocasiones falta es que justamente las personas que se encargan de administrar justicia realmente estén interesadas por el bien superior del niño, la niña y del adolescente y que cuenten incluso con las herramientas psicoemocionales para eventualmente poder entenderles y poder también como orientar un poco el proceso, ¿sí? En ese sentido, nosotros también a nivel nacional, bueno, ustedes cuentan ya con protocolos nacionales orientados a todas estas personas que imparten justicia, ¿sí? Existen también leyes a nivel nacional que cuidan justamente y procuran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Existen también ya en las instituciones estos espacios, ¿no?, idóneos para poder atender a niños y niñas. Y también ahora está la figura de este profesional de la salud mental que también pueda acompañar a niños y niñas en este proceso. A conclusión, porque también hemos llegado al final del tiempo, creo que mi conclusión va en 3 sentidos. 1, entender que es urgente prestar atención al tema de la violencia y el maltrato infantil. Nuestro país, según una encuesta de la OCDE y al mismo tiempo UNICEF en 2023, nos ubica justamente como uno de los principales países con relación a la situación de maltrato infantil. Segunda, sabemos que existen leyes, sabemos que existen protocolos, sabemos que existen ya como todas estas bases para realizar nuestro trabajo, pero creo que sí es una obligación primordial el también trabajar sobre nuestras propias herramientas emocionales y nuestra autoconciencia para un buen ejercicio de nuestra profesión. Y la última es tomar en cuenta que cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, no estamos hablando de las personas del futuro. Estamos hablando de personas que el día de hoy forman parte de nuestro presente y que es importante visibilizar, respetar e integrar. Basta ya de la idea de los niños, las niñas y los adolescentes como objetos que necesitan la protección de los adultos. No, son personas con derechos y de esa forma deben y merecen ser reconocidos. De mi parte, les agradezco mucho la atención y sería todo. Muchas gracias, psicólogo Ballesteros, por su participación. Muchas gracias, doctoras.
A continuación, vamos a darles también un pequeño detalle que tenemos para ustedes. Con mucho cariño, vamos a brindarles nuevamente un fuerte aplauso por sus participaciones tan acertadas. Y bueno, vamos a abrir un pequeño espacio para 2 preguntas como máximo. No sé si haya alguien. Sí, ya, de una vez, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Una segunda participación? ¿No? ¿Nadie quiere hacer preguntas? Adelante. Bueno, voy a hacer una pregunta a la doctora Villalobos, ¿sí? En relación a, bueno, usted se dedica exclusivamente o mayoritariamente a la cuestión de pacificar el conflicto, digámoslo de ese modo, ¿no? O rescatar el diálogo, como decimos a veces. ¿Qué tan preparados están los letrados que nos formamos en realidad mayoritariamente en las facultades con este método adversarial o de ganar, ¿no? De que yo voy a ganar? ¿Y qué tan preparados están los abogados, o vos ves que están los abogados cuando llegan a acompañar a sus representados para lograr evitar tirar leña al fuego y llevar un bidón de agua para apaciguar el conflicto? Gracias por su pregunta. Pues como les compartía, este es un proyecto que está en ejecución en el 2025. Hay un informe técnico que precisamente evidencia que esta es una necesidad de capacitación. Ya se inició, ya tuvimos en octubre la primera capacitación en el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. Hay algunos profesionales que ya por iniciativa han asumido formarse en esas áreas, y entonces en los primeros círculos restaurativos oficiales que se realizaron, que fueron sumamente exitosos, tuvimos incluso participación de la defensa pública, porque en un caso del juzgado de Bribri había personas de la defensa pública para ambas partes, porque las dos partes eran indígenas, y hubo una apertura y un acogimiento precioso. Porque todas las partes, cuando se habla de un círculo restaurativo, estamos en igualdad. Estamos sentados en círculo, no hay obstáculos entre nosotros, nos miramos a los ojos, hay un tapete, están las piezas de diálogo, que justamente cuando la persona tiene su pieza de diálogo, que en este caso es el micrófono, es cuando tengo el uso de la palabra, y solamente yo puedo hablar en ese momento. Se han construido los valores y los lineamientos de manera tal que han quedado sorprendidos de que la metodología, yo digo que tiene magia. Tiene la magia de devolverle al ser humano el poder de la palabra y el poder de decidir. Y entonces, al sentirse persona, sentirse escuchada y no lastimada, porque cuando voy a lo adversarial, voy a usar la palabra para defenderme, para atacar al otro. Entonces, en este otro contexto, eso no ocurre. Hablo de mis emociones, de cómo estoy dolida, de cómo esa situación no me causó bienestar, pero además me he comprometido con la solución, porque la metodología restaurativa, en el caso del círculo, tiene varias fases, y entonces hay una fase de discernimiento y de preparación donde la persona juzgadora va a hablar con el litigante y le va a decir: mira, vas a venir como garante de los derechos de tu cliente, podés estar presente en el círculo y ser parte del círculo, o podés quedarte en tu oficina y te llamamos para verificar si los acuerdos vos los avalás para que sigas como garante de tu cliente. De manera que es una participación muy activa. Y algo que me interesa rescatar también a propósito de tu pregunta y de lo que mencionaba ahora Rubén Alejandro, sí, las personas menores de edad participan en la construcción de valores y de los lineamientos, y tienen derecho a expresar su opinión. Y lo que hemos rescatado en esos casos es que papá y mamá han tomado conciencia de que están por la persona menor de edad y no por su conflicto como adultos, y han cedido diciendo: no más pleito, lo que necesitamos aquí es resolver en el bienestar de nuestra hija, nuestro hijo. Muchas gracias por la pregunta.
Muchas gracias, doctora. Doctor Oliva, adelante. ¿Me apoyan con el micrófono, por favor? Muchas gracias, muchas felicidades a los tres conferencistas, Lassi y el conferencista. Magistrada, para usted la pregunta, tu opinión, Nancy. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su artículo 666, de manera expresa establece que cuando en los procesos judiciales del orden familiar se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes, el abogado litigante tendrá que contar con una especialidad. De acuerdo a nuestro sistema educativo nacional, pues desde luego la especialidad es la que se lleva después de la licenciatura y los cursos deben de ser de por lo menos un año. Eso es lo que vale una especialidad para tener el título y la cédula que expide la Dirección General de Profesiones. Esta exigencia se hace para quienes somos los abogados litigantes, pero para el personal judicial, en el caso de la Defensoría Pública, dice que preferentemente el defensor público, preferentemente cuente con especialidad, no es obligatoria. Y para el funcionario judicial, la juez, el juez, ni siquiera habla de ese punto. ¿Habría un equilibrio real que los tribunales en sus capacitaciones, los tribunales de todo el país, no hablo de Morelos, el código es nacional? ¿Habría un equilibrio que la capacitación sea solamente una capacitación? Una capacitación puede ser de 2 semanas, puede ser de 20 horas, versus una especialidad de 12 meses de preparación. ¿Cuál es tu impresión? Porque creo que ahí hay un abismo importante. Gracias y muchas felicidades. Gracias, doctor. Sí, efectivamente no hay una igualdad en cuanto a exigencias. Se supone que todos los tribunales locales de cada entidad deben de capacitar a su personal, jueces, magistrados, secretarios, oficiales, etcétera, pero efectivamente no nos requiere como tal la cédula de la especialidad. No obstante, de manera personal sí les puedo decir que yo sí estoy tomando la especialidad, pero es algo personal, no porque me lo exija el tribunal y no porque sea una exigencia de la propia reforma. Lo que les comentaba hace rato, cuando dice especialización queda muy vago porque finalmente, como pasa en materia de adolescentes en otros estados, el abogado va y dice bajo protesta de decir verdad, yo me he dedicado a estos temas y tengo la especialidad, incluso sin contar con una especialidad académica, sino nada más bajo protesta. En Morelos no, en Morelos no es una especialidad, sino una certificación que otorga el propio Tribunal de Justicia para Adolescentes, donde se toman ciertas horas clases, ciertas horas académicas para emitir esa certificación. Esperemos que en materia civil y familiar suceda lo mismo. No obstante, con la entrada de la reforma judicial, ahora tenemos un órgano de administración judicial que va a ser el encargado de este tipo de capacitación y de los recursos para que el tribunal pueda realmente capacitar y especializar a todo su personal, no solo personal administrativo y personal jurisdiccional, sino incluso a los propios juzgadores. Pero básicamente va a depender de una cuestión personal, lamentablemente. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Me apoya de ese lado, por favor? Y ya cerramos con esta. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia el psicólogo. ¿Cuáles son para usted las herramientas socioemocionales que debería emplear un juzgador cuando se trata de niño, niña o adolescente? Perdón. Sí, pues creo que en ese sentido son habilidades socioemocionales que quizá a lo mejor escuchamos y pensamos son bien básicas, pero muchas veces de las que más carecemos las personas, ¿no? Yo creo que la primera sería, por ejemplo, el poder escuchar sin juzgar, ¿sí? El permitir también que la persona se sienta con seguridad para poder hablar sobre una cuestión emocional, ¿sí? El hecho también de tener autoconciencia de cuál es la situación, porque en efecto, digo, ahorita me pareció muy curioso lo que decía la doctora Brenes, cuando hablaba de estos círculos en donde los papás, mamá, papá, mamás, papás, entienden que están ahí no por una cuestión propia, sino por una cuestión que tiene que ver con la vida de una persona, que es un hijo o una hija, ¿no? Entonces, creo que sería escucha activa, ¿sí? Toda esta cuestión relacionada con la empatía, la capacidad para ponerse en los zapatos de los demás,
¿sí? Esta capacidad también para poder reconocer, validar y aceptar también las emociones que se pueden ver involucradas en el proceso, ¿no? La capacidad de autorregulación emocional, la capacidad de conciencia también sobre lo que se está haciendo. Entonces, creo que son herramientas bien básicas que no tienen que ver tanto, repito, con una cuestión de un protocolo o de una materia o de un curso, sino más bien con un propio proceso de trabajo interno, ¿no? De trabajo también como